Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver nuestra clase número 10 acerca de la epístola de Santiago. Hoy vamos a ver Santiago 1, versículo 21, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y ansia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos permites venir nuevamente a estar más cerca de tu palabra, que nos hace estar más cerca de ti. Te damos muchas gracias por lo que nos vamos a aprender esta tarde y te ruego y te suplico que todos los oyentes, sin excepción de ninguno, que tu Espíritu Santo toque sus vidas, sus almas y la comprensión, tanto espiritual como mental, llegue de lo que vamos a decir el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, rogándote ayudes a cada una de las personas que nos escuchen. Y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el tema del día de hoy es una nueva vida purificándose. Y nosotros la semana pasada terminamos el versículo 20 que termina, valga la redundancia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recordemos qué es la justicia de Dios. Nosotros tenemos un tipo de justicia, pero Dios obra de manera diferente. Nosotros muchas veces le llamamos justicia a la venganza. Dios no tiene venganza. Le llamamos justicia cuando nosotros pedimos que respete nuestros derechos, pero violamos los derechos de las otras personas. Dios no hace excepción de personas. Cada quien lleva lo que cosecha. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que nos dice Santiago en el versículo 21. Dice, por lo cual que, lo cual nosotros vamos viendo cómo obra la justicia de Dios y cómo no. En el versículo 21 nos habla de tres cosas muy importantes. Dice que nosotros debemos de desechar toda la inmundicia, porque somos abundantes de malicia, y debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aquí Santiago nos está señalando que debemos luchar contra el pecado que hay en nuestros corazones, sobre todo contra el orgullo que nos impide recibir esa palabra como con mansedumbre. ¿Cuánto orgullo hay en nuestros corazones? Todos los seres humanos somos orgullosos. Si no lo fuéramos, cuán rápido seríamos en creer en la palabra de Dios y sobre todo en obedecer. El que no lo hacemos demuestra que somos orgullosos, porque siempre queremos salirnos con la nuestra o creemos que nosotros tenemos razón y muchas veces que Dios no entiende. Es algo tremendo. Y este orgullo o suciedad espiritual y moral debe ser echada fuera de nuestras vidas, o de lo contrario no nos beneficiará la palabra de Dios. Y algo que nosotros debemos de desechar, como bien dice este versículo 21, es la inmundicia y la malicia. ¿Pero qué queremos decir con inmundicia? Bueno, la inmundicia es impureza, es deshonestidad, es impericia, es desvergüenza, es libertinaje, es obscenidad, es vicio. Y la malicia siempre es una intención solapada, maligna. Nos dicen que somos picantes, hay que picantes. Con lo que se dice o se hace algo. Ay, qué duro es para hablar. Hay veces que la mayor parte de las veces criticamos a las personas o les decimos las cosas con malicia, tratando de defenderlas. Somos racistas, tratamos de sobajar a las personas. Lo hacemos con malignidad, lo hacemos con perversidad. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Nuestra manera de vivir debe ser ya diferente a como éramos antes. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, como éramos antes, está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos dice algo que nos cuesta mucho trabajo eliminar de nuestras vidas. Dice,
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se acuerdan que hace 8 días estábamos hablando acerca de todas estas cuestiones políticas que estamos viviendo en México? Se observan ustedes cómo las personas se ofenden, se agreden y todo por querer tener un concepto, unos de un lado, otros de otro, pero la ofensa, la maledicencia, la envidia, el enojo, la ira, raya en lo absurdo. Y dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Algo muy popular en nuestro tiempo. En los trabajos, ¿cómo hablo de las personas? Cuando les tengo envidia o cuando me cae mal o no hacen las cosas como yo quiero. Incluso hablo a veces en contra de mi jefe. ¿Por qué? No paga bien. No hace esto. No hace el otro. Pero ¿cuánto tiempo me la paso platicando? Eso sí, no me fijo yo, ¿verdad? Ya estoy actuando con malicia. Y hablamos de 3 versículos ahorita, pero podemos multiplicar cientos de pasajes que nos enseñan que el creyente es llamado a luchar contra el pecado. En tercer lugar, ese debe de ser nuestro deber, luchar contra el pecado. La santificación es una gracia salvadora, pero también un deber, como los pasajes citados lo demuestran. Siempre recordando que nuestra lucha contra el pecado lo es en las fuerzas del Espíritu Santo, no en las nuestras. Y querida amiga, amigo, hermano, hermana, usted no puede luchar con el pecado solo. No, ahora voy a dejar de pecar, ahora voy a hacer eso. Usted no puede. Ni yo, ni nadie podemos. Necesitamos forzosamente la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda que viene de Dios para que nosotros podamos vencer el pecado, el engaño, la envidia, el coraje, la ira, todo ese. Dice que esta inmundicia y esta malicia en dónde se encuentran, fíjese lo que dice Santiago, que lo vimos ya en clase pasada, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es la concupiscencia? Mi maldad. La maldad, las cosas malas se empiezan a generar aquí en mi mente, empiezo a darle forma, luego la bajo a mi corazón y la expreso o la actúo. Los adulterios, las fornicaciones, el robo, empieza aquí y luego lo voy creando, maquinando, elaborándolo hasta que lo llego a hacer. Viene de mí, no viene de mí. Y Romanos 7, 21 al 23, perdón, dice, así que queriendo yo hacer el bien, fíjense cómo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, yo quiero ser bueno, y yo digo, no, yo quiero obedecer a Dios, pero veo otra ley que hay en mis miembros, es decir, en mi carne, que hemos estado hablando, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mi carne me acaba. Dice, continúa diciendo el versículo, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nos está diciendo que recibamos esa palabra. ¿Cuál es la palabra? La Biblia, lo que nos habla, pero que la estamos oyendo. Esa va a ser esa palabra implantada, dice. En otras palabras, debemos recibir la palabra de Dios. Creamos en esta palabra y creamos que es el mejor preventivo contra los pecados de la naturaleza humana carnal. Fíjese, una ocasión un predicador dice, el pecado le apartará a usted y a mí de la Biblia. O la Biblia le apartará a usted o a mí del pecado. Si yo leo la Biblia, la estudio y la trato de llevar a cabo, me va a apartar del pecado. Pero si no la leo, no la estudio, no la escucho, no la medito, ¿sabe? Estoy alejándome de Dios y de su palabra y voy directito al pecado. Fíjense lo que dijo el rey Salomón, que se encuentra en Proverbios capítulo 6 del 16 al 19. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal,
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras, el chismoso. El corazón que maquina pensamientos humanos, estamos pensando cómo hacer, cómo robar, cómo sacarle más provecho, cómo abusar, cómo aprovecharme de los ojos altivos. Así, no, ve a la gente menos. Lo que les decía en un principio del racismo. La lengua mentirosa, otra vez, levanto falsos. Las manos derramadoras de sangre inocente. No nada más se trata de asesinar, sino cuando habla personas a su espalda, estoy derramando su sangre, estoy criticándola, estoy llevándola a caminos de que la gente hable mal de él. Estoy destrozando su dignidad. Por eso dice, ¿qué es lo que debemos recibir? La palabra implantada. ¿Y cómo tenemos que hacer? Con mansedumbre, no queriendo tener más conocimiento, siendo sencillos, siendo humildes, para recibir esa palabra que va a ser para mí un beneficio. Entonces, cuando somos esas nuevas criaturas, como dice Pablo, entonces hemos nacido de nuevo y empezamos a tener mansedumbre. Note usted que las personas que siguen la Biblia, que siguen a Dios, que tratan de obedecerlo, que se esfuerzan por hacerlo, son personas más, son personas sencillas, son personas humildes. En cambio, los que no, los que, aunque se digan cristianos, aunque se digan creyentes, pero si tienen esa inmundicia, esa malicia, es decir, que siguen siendo enojones, gritones, chismosos, argüenderos, como dicen uno, racistas, misóginos, que desprecian las cosas, aborrecedores de las cosas buenas, criticones con los padres. Esas personas no son así de nuevo, aunque se digan cristianos. Y entonces decimos, bueno, ¿yo cómo voy a saber que tengo la palabra de Dios? ¿Quién la implantó en mi vida? Veamos que esa palabra de implantar es, lo entendemos, es plantar, es injertar, es establecer en ejecución, en este punto, las nuevas doctrinas, nuevas instrucciones, nuevas prácticas, nuevas cosas. Y dice en Jeremías, un profeta que le han llamado el profeta llorón, porque se lamenta del pecado que tenía Israel. Y por eso, por no hacer caso, el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, destruyó Jerusalén, se llevó a los israelitas cautivos a Babilonia. Y Jeremías dice en una revelación que le dio Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuándo? Cuando el Señor los vuelva a traer. Dice así el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. No nada más a los israelitas, porque mire lo que dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, nuestro corazón empieza a cambiar de ser un corazón que trata de dañar, que de todo se enoja, de todo se quiere imponer su razón. Cuando el Espíritu Santo en nosotros, dejamos de ser necios, altivos, groseros, déspotas, soberbios. Empieza a cambiar y nos empezamos a volver de manera mansa, no mensos, sino mansos. Y el versículo termina diciendo que quien tiene la palabra implantada, quien recibe la palabra de Dios, todo ese proceso puede salvar, dice el versículo, vuestras almas. Es decir, puede salvar nuestras almas. Y usted me puede preguntar, ¿cuál salvar? ¿Qué es salvar? Bueno, salvar es rescatar, llevarme a otro plano. Si usted, mi querida amiga, amigo, que no es creyente, considera que no necesitamos salvación porque Dios es muy bueno. Hablamos al principio de esta clase acerca de la justicia de Dios. Dicen Romanos que todos hemos sido pecadores, que no hay uno solo bueno, no hay ninguna persona buena en este mundo.
y todos somos merecedores de sufrir el castigo eterno. Todos, no hay uno solo. Pero Dios, en el sacrificio de Cristo, tiene Cristo. Él paga por nuestros pecados, pero por los pecados de todo aquel que en Él cree. No nada más, ay, sí, yo creo en Cristo y ya soy salvo. No. Para creer, mi querida amiga, amigo, hermano, se necesita verdaderamente, primero, reconocer que soy pecador, que soy malo, que he cometido muchos pecados, que he dañado a mucha gente, que he sido inmisericordioso, que soy déspota, que muchas veces soy hipócrita, que muchas veces he mentido, que he tomado a veces cosas, aunque sea un clip, un lápiz que no era un... Reconocer que a veces pienso mal de las personas. En ocasiones les he deseado no la muerte, pero sí que les pase algo. Eso, eso ya es estar en pecado. Y Dios no tiene por qué salvarnos porque viene la justicia. ¿Cómo puedo reclamarle a alguien si yo cometí un delito que la justicia no llegue a mí? Si yo robo, yo no puedo decirle al juez que es injusto porque me castigue, porque me meta a la cárcel porque robé, o que me ponga una multa, o que si choco, yo no puedo decirle, no, yo no fui, yo no choqué, como muchas veces tenemos por costumbre, ¿no? La justicia dice, tú chocaste, tú pagas tú. Hay justicia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no queremos entender la justicia de Dios? Dios es también justo. Si hemos cometido un delito, si hemos cometido un pecado, tenemos que pagarlo. Y mucha gente se escuda para seguir haciendo cosas malas, para seguir justificándose de sus malos deseos, de su inmundicia, de su malicia, diciendo es que Dios es muy bueno y no me va a castigar. No, Dios es justo. Que no se nos olvide, Dios es justo. Y no porque yo diga, a mi conveniencia, que Dios es muy bueno, ya la libré. No nos engañemos. La justicia es la justicia. Puede parecer uh, muy dura, muy religioso lo que estoy diciendo. Pero mi querida amiga, amigo, hermano, hermano, yo en lo personal no me gustaría que usted, que usted cuando muera y abra los ojos de inmediato, porque después de morir abrimos los ojos en otra dimensión. Vamos a estar en el infierno o en el cielo. Ustedes se nos hace muy fácil decir, ay, no, yo cuando esté viejito, ay, no, yo cuando, después de que pachangué aquí, muchos jóvenes están muriendo, muchas personas adultas que nunca reconocieron eso, nunca reconocieron sus culpas, también todos nos vamos a morir. ¿Y dónde queremos abrir los ojos después de morir? Entonces nosotros debemos de entender que la justicia es la justicia y no justificar con que Dios es muy bueno para seguir haciendo lo que yo quiero. Por eso es que el versículo finaliza diciendo que la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol les está hablando a aquellos que habían sido salvos, que ya habían reconocido que Cristo había resucitado de entre los muertos. Yo le pregunto, ¿usted ha recibido la palabra implantada? La palabra, si es que es así, le ha traído a usted la salvación. Pero usted tiene que vivir una vida como creyente. La salvación se expresa en tres tiempos. Yo he sido salvo, tiempo pasado. Yo estoy siendo salvo, es tiempo presente. Y seré salvo, tiempo futuro. Santiago está hablando aquí del tiempo presente. Un resumen de todo esto es que nosotros tenemos que estar firmes contra las lujurias de la carne. Vuelvo a repetir el versículo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reitero, inmundicia y abundancia de malicia. Entendamos que esto hace una referencia a una manera impura de vivir. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios, debemos de estar desechando toda impureza, apartándola lejos de nosotros. La,
La inmundicia, esa apestosa inmundicia, es una úlcera pestilente. El pecado es el vómito del diablo, el excremento del alma, la superfluidad y la basura de la maldad. Como se llama aquí, haciendo alusión a esa basura de los sacrificios que se arrojaban en el arroyo de Quedrón. ¿Recuerdan ustedes que en el pasaje de la última cena, después el Señor Jesucristo va al huerto de Getsemaní y cruza lo que se llama el arroyo de Cedrón? Bueno, ahí bajaba la sangre de los sacrificios que hacían los sacerdotes en el templo. ¿Se imaginan la peste de toda la sangre y todas las vísceras que salían y que se iba por ese arroyo para llegar? Apestaba. Así apesta nuestro pecado ante el olor del Señor. Dice que debemos de recibir la palabra implantada y esto es en contraste a nuestra impura manera de vivir. Nosotros debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada de Dios. Esta palabra nos puede salvar, vuelvo a repetir, en nuestra situación actual y para la eternidad. La pureza de la palabra de Dios nos preserva de este mundo impuro y no me diga que no hay impureza actualmente. Lo primero entonces es recibir. Es una palabra evangélica muy instructiva. Es la puerta a través de la cual la gracia de Dios entre nosotros. No nos salvamos obrando. Todas las buenas obras que usted haga, por más que diga que usted es muy bueno y que ayuda acá y que ayuda allá, eso no basta. Eso no basta. Es lo que Dios nos da, lo que recibimos de Él, no lo que usted hace. Usted lo hace por dos motivos, o para sentirse bien, o porque Dios hizo que usted lo hiciera. Pero regularmente hacemos muchas cosas bien o buenas para tratar de aparentar lo hipócrita que somos, o que queremos aparentar ser buenos, porque a veces traemos muchas. Santiago alude al poder espiritual de la palabra de Dios. Cuando entra en el corazón humano, tiene la capacidad de salvar humano. La palabra de Dios siempre va cargada del poder de Dios. Así que yo no estoy tratando de ofenderlo. Por favor, no me tome a mal lo que estoy diciendo. No estoy tratando de ofenderlo. Estoy tratando de que usted vea que nuestra maldad nos puede conducir a vivir una eternidad fuera de Dios, en el infierno. Mi oración por cada persona que nos escucha, por cada persona que ve este video, es que permita al Espíritu Santo que entre su palabra. Nosotros no podemos creer en Dios si previamente no entra el Espíritu Santo. Usted puede confundir la fe. Nosotros tenemos fe, por ejemplo, yo tengo fe que estoy sentado, pero es fe humana. Pero la fe para creer en Dios solamente viene de arriba, viene del Espíritu Santo. Dios nos da al Espíritu Santo para que primero tengamos fe. Esa fe nos lleva al arrepentimiento. Esa fe nos lleva al entendimiento de que somos pecadores. Así que yo le invito con mucho amor. Primero, que no se sienta ofendida, ofendido por las palabras que le he comentado, porque es una preocupación de mi parte para que usted tenga vida eterna. También una de las cosas que busco en usted es que se acerque a Dios, es que le pida a Dios que le haga. Pero ¿cómo lo puede hacer? Lea la Biblia. No se trata de que, la voy a ver. No, lea un versículo, un capítulo, pero no de los que hablan solamente de que Dios le va a dar prosperidad, de que Dios le va a dar alegrías. No, el ser cristiano es duro. ¿Por qué? Porque vamos en contra de nuestra carne. No que nosotros nos reprimamos, sino que vemos que eso me conduce a la perdición. Y viviendo de una manera mansa, honesta, pegado a Dios, empiezo a ver las bendiciones de otra. Me conformo con, vivo con lo que Él me da.
que Él sabe lo que necesita. Yo le invito a que reflexione en este versículo 20, que reflexione detenidamente desde el 20 y este 20, que reflexione en lo que dice Santiago, que vea usted que lo importante es vivir al lado de Dios y bajo la bendición. Vamos a ver. Bendito Padre Celeste, en esta tarde te damos muchísimas gracias porque tú nos has ayudado a entender. Por favor, Padre Santo, libéranos de toda malicia, de toda maldad. Haznos personas con mansedumbre. Haznos personas que nos acerquemos a ti. Libra nuestras almas del pecado. Llévanos a tu presencia. Haznos con un corazón de carne, un corazón no duro. Sabemos que tenemos problemas. Sabemos que nos estamos enfrentando a situaciones muy duras, Padre Santo. Pero eres tú el único que nos puede dar consuelo, paz y tranquilidad. Y sobre todo la guía para poder resistir esas situaciones por las cuales estamos pasando. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestras familias. Y sobre todo, Señor, ayuda a que este mundo comprenda que está tan cerca ya tu venida que debemos de acercarnos. Te damos gracias por tu palabra implantada en nosotros. Te damos gracias por regar esa palabra para que tú la germines y la vayas haciendo grande en nuestros corazones y en nuestra mente. Te agradecemos mucho todo lo que haces por nosotros y lo hacemos en el bendito nombre de quien vino a pagar por nuestros pecados en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muchísimas gracias, mis queridas hermanas y hermanos, amigos y amigas. Vuelvo a recordarles, por favor, lean el versículo 20 y 21 y medítenlo grandemente. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.